Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Para quienes quieran estar al tanto de lo que ocurre aquí en el Principado, les recordamos desde ya, que pueden suscribirse al canal Gijón Horas. Así no se pierden nada. Hoy tenemos una misión un poco diferente, quizá. Vamos a sumergirnos en un documento oficial, una propuesta de resolución de la administración asturiana. Suena un poco árido, ¿no? Un poco a papeleo. Un poco, sí. A primera vista puede parecerlo. Pero prometemos hacerlo interesante, porque la idea es explicarle a la gente, a la ciudadanía, de forma clara, amena si podemos, cómo se mueve el dinero público. Sobre todo, pues, cuando pasan cosas graves, como una emergencia. Los incendios forestales, por ejemplo. Queremos seguir la pista del dinero, básicamente. Exacto. Tenemos delante este papel que sí, intimida un poco con ese lenguaje tan administrativo, Sí. pero si lo miras bien, es como una hoja de ruta. Nos enseña el camino completo que sigue una ayuda, desde que ocurre la catástrofe, esos incendios que tanto daño hicieron, Sí. hasta que el dinero llega, o a veces no llega, para arreglar algo muy específico en un pueblo o en un concejo. Es una forma muy práctica de entender cómo funcionan nuestros impuestos, ¿no? En situaciones límite. Precisamente. El objetivo es desgranar este documento concreto, que además, ojo, está relacionado con una decisión importante a nivel nacional, un acuerdo del Consejo de Ministros del 20 de junio de 2023. Vamos a ver, paso a paso, cómo fue el proceso real para dar una subvención a un ayuntamiento, en este caso al de Valdés, aquí en Asturias. Veremos los trámites, las justificaciones que dan, por qué se decide una cosa u otra y, claro, las cifras, los euros exactos. Redar la madeja esta administrativa. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el punto de partida? Pues el punto de partida, lamentablemente, es una catástrofe. Claro. El documento se enmarca en una serie de incendios forestales muy graves. Afectaron a varias comunidades, Asturias entre ellas. Y no fue algo puntual, ¿eh? Hablamos de un periodo largo, entre agosto de 2022 y junio de 2023. Vaya. La cosa fue tan seria que el Gobierno Central, el Consejo de Ministros, tomó una medida clave el 20 de junio de 2023. Declarar oficialmente esas zonas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Ajá. Que eso no es solo ponerle un nombre, ¿verdad? Eso tiene consecuencias prácticas. Exacto. No es una etiqueta sin más. Es la llave que abre la puerta a todo el mecanismo de ayudas especiales. Sin esa declaración oficial, pues lo que vino después no tendría base. Entendido. Correcto. Esa declaración ministerial es como el pistoletazo de salida, la condición necesaria. Una vez se publica, la maquinaria administrativa se pone en marcha. En este caso, la Secretaría de Estado de Política Territorial sacó la convocatoria para pedir subvenciones el 6 de septiembre de 2023. Vale. Y estas ayudas no se dan así como así, ¿eh? Tienen unas reglas muy claras. Están en una norma específica, una orden ministerial, la HAP 1962-2015. Una orden HAP, has dicho. Sí, HAP 1962-2015. Podemos pensar que es como el reglamento del juego. Ahí dice quién puede pedir, para qué cosas, en este caso reparar infraestructuras dañadas por catástrofes, qué papeles hacen falta, cómo se tramita todo. El marco legal, digamos. Justo. El marco legal que permite que el dinero público vaya a las entidades locales, como los ayuntamientos, para que puedan arreglar los destrozos urgentes. Comprendido. Se abre la puerta legal y administrativa. Entonces, los ayuntamientos y otras entidades afectadas presentan sus solicitudes. Imagino que detallando los daños, cuánto cuesta arreglarlo. Eso es. Y el documento que tenemos delante nos cuenta qué pasó aquí en Asturias, en esta convocatoria en concreto. Al principio parece que se hizo como una asignación inicial, ¿no? Unas cantidades máximas de ayuda para 5 proyectos. Sí, una primera estimación de lo que podría llegar. Vale. Había uno del Ayuntamiento de Allande, con un tope de unos 4.500 euros, más o menos. 4.485,84 euros, para ser exactos. Vale. Otro del Ayuntamiento de Valdés, que es el que nos interesa más hoy, con un máximo bastante más alto, casi 50.000 euros. 48.198,74 euros. Luego, 2 proyectos del propio gobierno del Principado, de unos 15.000 euros cada uno. 15.426,89 y 15.910,89 euros.
Y finalmente uno de Belmonte de Miranda, que tenía el máximo más alto de todos, casi 88.000 euros. 87.927,63 euros. O sea que si sumamos todos esos máximos iniciales, la ayuda que se preveía para Asturias al principio era de... Unos 172.000 euros, ¿no? El total máximo asignado inicialmente sí, eran 171.949,99 euros. Pero aquí suele haber un pero en estas cosas, ¿verdad? Pues sí, aquí es donde la trama se complica un poco y vemos cómo funciona la burocracia de verdad. Porque tener una asignación máxima al principio no te garantiza que vayas a ver el dinero. Ah, El documento que analizamos lo dice muy clarito. 2 de esos 5 proyectos iniciales, ¿cuáles? Los de los ayuntamientos de Allande y de Belmonte de Miranda, pues al final, nada, perdieron el derecho a recibir la subvención que se les había preasignado. ¡ostras! ¿En serio? ¿Y eso por qué? ¿Qué pasó para que se quedaran fuera? Después de estar en la lista inicial, vaya palo para ellos, ¿no? Pues la razón, según dice el documento, es puramente administrativa, un tema de plazos. No entregaron algo a tiempo. Exacto, no presentaron a tiempo el certificado de adjudicación de la obra. El certificado de adjudicación. ¿Qué es eso exactamente? Es el papel que demuestra que la obra ya se ha contratado con una empresa, que ya hay alguien encargado de hacerla. Y era un requisito que estaba clarísimo, tanto en las bases generales de la ayuda. En la orden esa ACHP. Sí, en el artículo 12 de esa orden ACHP 19.620-2015 que decíamos, y también en la propia convocatoria específica para estos incendios. Vaya. Puede parecer un simple papel, pero no entregarlo en el plazo que te dan tiene una consecuencia directa y, bueno, drástica. Pierdes el derecho a la subvención. Madre mía. Es un ejemplo perfecto de cómo un trámite, si no lo haces bien y a tiempo, puede tumbar una ayuda que seguro que era súper necesaria. Impactante, desde luego. Un papel no entregado y adiós ayuda. Ayuda que seguro que hacía mucha falta en Allande y Belmonte para arreglar cosas importantes. Esto da una idea de lo estricto que es todo, ¿no? Mucho. ¿Y qué pasó con Valdés? Ellos sí consiguieron pasar por el aro burocrático. Valdés sí que siguió adelante. Pero su caso también tiene un detalle interesante, que nos enseña otra cosa sobre cómo funcionan estas ayudas. A ver. Resulta que cuando el Ayuntamiento de Valdez adjudicó la obra para la que pedía la ayuda, el coste final, lo que le iba a costar de verdad, según el contrato con la empresa, fue más bajo que la cantidad que habían puesto en su solicitud inicial. Ah, vale. Pidieron X, pero al final la obra les costaba menos de X. Exacto. Habían presupuestado la obra en 96.397,48 euros inicialmente. Pero luego, al adjudicarla, el importe fue menor. Entiendo. Entonces, y esto es clave para entender cómo se calcula al final, la subvención que se propone darles no se basa en aquel máximo que les asignaron al principio, los 48.000 y pico euros, Ya. sino que se calcula aplicando el porcentaje de ayuda, que suele ser el 50% en estos casos, sobre el coste real, el coste justificado de la adjudicación de la obra. Entendido. O sea que la ayuda no es un cheque en blanco. No te dan el máximo que te habían dicho y ya está. Se ajusta a lo que realmente te gastas según el contrato que firmas. Eso es. Tiene su lógica, claro, para controlar el gasto público. Aunque igual para el ayuntamiento significa recibir menos de lo que pensaban al principio. Puede ser, sí. Entonces, vamos a las cifras finales. ¿Cuánto dinero llegó realmente a Asturias para estos proyectos de los incendios? Y, sobre todo, ¿cuánto fue para Valdés al final? Pues el documento nos da esas cifras definitivas. El Principado de Asturias recibió un ingreso del Ministerio de Política Territorial. Y ojo a la fecha, que también nos da una idea de los tiempos que se manejan. ¿Cuándo fue? El 30 de diciembre de 2024. De 2024. O sea, más de un año después de la declaración de zona afectada. Efectivamente, ese ingreso total para cubrir las ayudas por los incendios de ese periodo fue de 61.986,71 euros para toda Asturias. 61.000. Bastante menos de los 172.000 máximos que se preveía al principio. Mucho menos, sí. De esa cantidad final que llegó, 26.637,12 euros eran para los 2 proyectos que gestionaba directamente el Principado. Vale. Y el resto, 35.349,59 euros, es la cantidad que se destina al proyecto que ejecutó el Ayuntamiento de Valdés. 35.349 euros con 59 céntimos. Para Valdés. Exacto. Y para que la gente que nos escucha se haga una idea de a dónde va ese dinero público,
El documento dice exactamente para qué es, ¿no? Sí, es muy específico. Es para la reparación del camino Gallinero-Folgueirón-Leirella, Correcto. un camino que pertenece a la red municipal de Valdés y que se estropeó por los incendios de finales de marzo de 2023. Me imagino que será un camino importante para los vecinos de la zona, para ir a pueblos, a fincas. Seguramente. Así que el dinero tiene un destino muy, muy concreto. Arreglar una infraestructura local dañada por el fuego. ¿Vale? Y hay otro detalle interesante aquí, que nos enseña más sobre cómo está montado esto de las ayudas. ¿Cuál? El Principado de Asturias, la comunidad autónoma, es quien figura como beneficiario en la resolución del Ministerio. Es quien recibe el dinero del Estado, físicamente. Ajá. Sin embargo, el propio documento que estamos viendo aclara que el Principado, en este caso, actúa como... Como un intermediario. Sí, los que de verdad han sufrido el daño y han hecho las obras son las entidades locales, en este caso, el Ayuntamiento de Valdés. Ellos son los destinatarios finales. El Principado, digamos, recibe los fondos del Estado y luego los canaliza hacia el ayuntamiento que ha hecho el proyecto. Es un flujo de dinero como en cascada: Estado, comunidad autónoma, ayuntamiento. Entendido ese papel de intermediario del Principado, como un puente para que el dinero llegue al nivel local. Vale. ¿Qué gran lección sacamos de todo esto? Pues mira, yo creo que este caso ilustra perfectamente varias cosas de cómo funciona la administración cuando hay emergencias. Primero, la complejidad. Es que es complejo, necesitas coordinar a distintos niveles: Estado, comunidad autónoma, ayuntamiento. Ya. Segundo, lo crítico que es cumplir las normas, los plazos, los requisitos formales. Vimos que un despiste con un papel te puede costar la ayuda entera. Desde luego. Tercero, la necesidad de justificar cada paso, sobre todo cuando te sales de la norma general, como al dar una subvención directa. Hay que explicar muy bien por qué se hace. Para asegurar la legalidad y el buen uso del dinero. Claro. Y cuarto, yo creo que pone sobre la mesa esa tensión que siempre existe entre la urgencia, la necesidad de actuar rápido, porque es una emergencia, ¿Sí? y la obligación de tener controles para que el dinero no se malgaste o se use mal. Hemos visto cómo funciona la maquinaria. Con sus controles, sí, pero también con sus posibles atascos o su lentitud. Sí, los tiempos llaman la atención. Y eso me lleva a una reflexión final. Una pregunta quizá para la gente que nos escucha. Si vemos la cronología entera, los incendios son a finales de marzo de 2023. La declaración de zona afectada, junio de 2023. La convocatoria de ayudas, septiembre de 2023. El dinero del Estado llega al Principado a finales de diciembre de 2024. Madre mía. Y esta resolución final para pagar el ayuntamiento probablemente se firme ya en 2025. Ha pasado casi 2 años desde el incendio hasta que el dinero llega de verdad al último eslabón. 2 años. Suma a eso los problemas que tuvieron otros ayuntamientos para conseguirla. La pregunta es inevitable, ¿no? ¿Hay manera de diseñar mecanismos de ayuda que sean más ágiles, más rápidos para llegar a la gente afectada cuando hay una urgencia? Claro. Pero, ya que está el gran reto, ¿cómo hacerlo sin quitar los controles que son necesarios para asegurar que el dinero público se usa bien? ¿Se puede encontrar un equilibrio mejor entre la rapidez que pide la emergencia y la fiscalización que exige la gestión pública? Una pregunta crucial, sin duda. Y muy pertinente. Da para pensar, desde luego. Reflexionar sobre esto es vital. Entender estos procesos, con sus detalles, sus tiempos, sus complejidades, es fundamental para que como ciudadanos podamos comprender mejor cómo se gestionan nuestros impuestos, los recursos que son de todos, sobre todo cuando más falta hacen, como después de una emergencia. Esperamos que este análisis detallado de un caso real haya servido para arrojar un poco de luz. Y no olviden, si quieren seguir informados de todo lo que se cuece aquí en el Principado de Asturias, ya saben, pueden suscribirse al canal Gijón Horas. Hasta la próxima exploración.